Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Les voy a hacer llegar esta explicación para que puedan poder resolver las actividades que tienen que ver con el campo de los números racionales. Un número racional es racional si yo lo puedo expresar mediante el cociente entre dos números enteros. Por ejemplo, yo tengo el entero 6, si el entero 6 yo lo puedo expresar como el cociente entre dos números enteros, en este caso 12 sobre 2, entonces es un número racional. Si yo resuelvo 12 dividido 2, eso me da 6. El entero 4 yo lo puedo expresar como menos 8 sobre menos 2. Si yo resuelvo este cociente, me va a dar el entero 4. Y menos 5 yo lo puedo expresar como 15 sobre menos 3, que si resuelvo ese cociente, el resultado va a ser menos 5. Ahora bien, un número racional también se puede expresar mediante una fracción o mediante una expresión decimal. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo este número racional, ¿sí? Y resuelvo ese cociente, es decir, voy a dividir 5, lo voy a dividir con 2. 5 dividido 2. Resuelvo este cociente. Entonces veamos, realizo la división, 2 por 2, 4, al 5, 1. A 1 no lo puedo dividir con 2, entonces lo que hacemos es, agregamos el 0 y empezamos a bajar decimales, por eso ponemos la coma. 2 por 5, 10, al 10, 0. Entonces, ¿yo qué voy a decir? Mi número racional lo resuelvo, 5 dividido 2, y lo que voy a obtener al hacer la división es el resto medio 0, pero obtuve una expresión decimal finita, ¿sí? Esto es una expresión decimal finita. Ahora bien, veamos qué pasa si yo, por ejemplo, tengo esta fracción, 4 tercios. Y realizo el cociente, es decir, hago 4 dividido 3. Entonces empezamos. 3 por 1, 3, al 4, 1. A 1 no lo puedo dividir con 3, entonces ¿qué hacemos? Voy a agregar un 0 y voy a poner una coma porque empiezo a bajar decimales. Divido 3 por 3, 9, al 10, 1. A 1 no lo puedo dividir con 3, entonces agregamos 0 y acá vuelvo a poner 3. 3 por 3, 9, al 10, 1. Siempre fíjense que el resto va a ser 1, entonces yo voy a seguir agregando ceros y acá voy a seguir agregando 3. Entonces, en este caso, acá voy a seguir poniendo 0, acá va a seguir apareciendo el 3. El resto es 1, es decir, que no es 0, y este 3 siempre se va a repetir. Entonces decimos que es una expresión decimal periódica. Periódica porque el número que se repite es el 3. Entonces, ¿qué me va a quedar? 1,3 periódico. Esta expresión que está acá, yo la expreso de esta manera. Y sobre el número, que es el que se va a repetir, es donde aparece el arquito. Esto es una expresión decimal periódica. Es periódica porque hay un periodo que se repite, que en este caso es 3. ¿Sí? A su vez, las expresiones decimales periódicas se dividen en dos clasificaciones, en las mixtas y en las puras, que es lo que les voy a explicar ahora. Bueno, voy a mostrarles la diferencia entre las periódicas mixtas y las periódicas puras. En las puras yo tengo estos 4 números periódicos, ¿sí? Entonces, detrás del 0 ya me aparece, en este caso porque está el 0. Detrás del 0 tenemos la coma y enseguida aparece el número periódico, enseguida aparece el periodo, que en este caso es 4. El 4 es el que se repite infinitamente. En el segundo ejemplo lo mismo, yo en este caso también tengo 0, detrás de la coma ya me aparece el periodo, es decir, el número que se va a repetir. Lo mismo pasa en el ejemplo C y en el ejemplo D, ¿sí? Detrás de la coma ya me aparece el periodo, lo mismo en el D. Ahora, con las mixtas no sucede lo mismo, en las mixtas yo tengo el 0, para este caso tengo el 0, la coma, me aparece el número y recién aparece el periodo. Que en este caso, como el arquito está sobre 2, el periodo es el 2, el que se repite es el 2, que es lo que nosotros tenemos acá. En este ejemplo lo mismo, yo tengo el 3, coma, me aparece el primer número decimal, luego aparece el 5 con el periodo. El 5 es el que se va a repetir. En el ejercicio C lo mismo, tengo el 1, ¿sí? El primer número, coma, tengo un decimal, tengo otro decimal y recién en el tercer número
número me aparece el periódico, el número que se repite infinitas cifras. Lo mismo sucede con el ejemplo de abajo. La diferencia que hay entre los dos es que en este caso el periodo aparece inmediatamente detrás de la coma y en este caso no. Siempre tengo un número, acá un número y apareció el periodo, acá dos números y apareció el periodo. Esto puede ir cambiando, no necesariamente se tienen que seguir estos modelos, estos ejemplos. En la actividad que ustedes tienen, tanto en el libro de Capluz como en las actividades que uno les hace llegar, por ahí hay alguien que no tiene el libro, no lo encuentra, lo que sea, es exactamente lo mismo. Quizás en el libro haya otros ejemplos o quizás un poco más. Lo que tienen que tener en cuenta es, por ejemplo, que para trabajar en el campo de los números racionales, para efectuar operaciones, nosotros cada vez que nos aparezca una expresión decimal pura, mixta o simplemente una expresión decimal sería, por ejemplo, 0,8. ¿Sí? Esta expresión no tiene arquito. Entonces, para nosotros trabajar en el campo de los números racionales, este tipo de expresiones las vamos a tener que transformar en fracciones, porque de esa forma es como vamos a operar. Lo que vamos a hacer ahora, yo lo que les voy a mostrar ahora, es cómo hago para pasar un número mixto, un número periódico y una expresión decimal, cómo la voy a transformar en una fracción, en un número racional, para poder operar en el campo de los racionales. Bueno, ahora bien, estos números decimales los vamos a expresar en números racionales para que después podamos trabajar en ese campo. Bueno, entonces, por ejemplo, en este caso yo tengo un número decimal. Fíjense que 0,3 no tiene periodo, es decir, no tiene arquito. Por lo tanto, es un número decimal va a ser un número racional cuyo denominador va a ser una potencia de 10. Entonces esto me va a quedar 3 sobre 10. ¿Sí? La cantidad de decimales que yo tenga detrás de la coma me va a indicar la cantidad de ceros que voy a tener. Es decir, yo acá por ejemplo tengo 0,15, esto va a ser 15 sobre 100. Estas son fracciones decimales y se llaman fracciones decimales porque sus denominadores son potencias de 10. En este caso tenemos 32 sobre 10. Como tengo un solo decimal, un solo cero. Dos decimales, dos ceros. Un decimal, un cero. ¿Está bien? Esas son fracciones decimales. Ahora bien, en este caso, ven que ya me aparecen los números periódicos. 0,4 es un número periódico puro, ¿sí? Porque ya inmediatamente después de la coma tenemos el periodo. Esto es así. Yo voy a considerar todo el número sin coma y sin periodo. Si yo considero todo el número sin coma y sin periodo, sería 0,4, que en realidad es 4. Y en el denominador, yo para ver lo que va en el denominador, tengo que considerar siempre lo que está detrás de la coma. En este caso hay un solo número que tiene arquito, entonces voy a poner un 9. En este número, ven, yo voy a tomar todo el número para el numerador que no tiene arquito y no tiene el número sin arquito y sin coma. En este caso va a ser 32. ¿Sí? Le voy a restar lo que no tiene arquito, que en este caso es el 3. En el ejemplo de arriba uno tendría que restar 0, por eso directamente puso el 4, porque al restarle nada el resultado no va a cambiar. Pero en realidad lo ideal sería que hubieran puesto menos 0 y esto sí queda 4 sobre 9. ¿Sí? En este caso tomo todo el número sin el arquito y sin la coma, que sería 32, le voy a restar lo que no tiene arquito, que en este caso es el 3, y después en el denominador, como detrás de la coma hay un solo número con arquito, voy a poner un 9. Los 9 van por los números que tengan arquito. ¿Sí? Acá me va a quedar 29 sobre 9. En este caso, tomo todo el número, 412, sin arquito y sin coma, le voy a restar lo que no tiene arquito, que en este caso es el 4, y en el denominador, como detrás de la coma tengo dos números que tienen arquito, me va a quedar 99. Después resuelvo, ¿sí?
En este caso me va a quedar 302, tomo todo el número sin arquito y sin coma, le voy a restar lo que no tiene arquito, que en este caso sería 30, porque es el 3 y el 0, y en el denominador me va a quedar un 9, porque tengo un número que tiene arquito, y voy a poner un 0 porque hay un número que no tiene arquito. Recuerden que para la parte de atrás, para el denominador, perdón, siempre tengo que mirar la parte de atrás. Un número con arquito pongo un 9, un número sin arquito pongo un 0. Acá había dos números con arquitos, por eso pusimos 99. En este caso, acá tenemos periódica pura, periódica pura, periódica pura. Acá ya tenemos una periódica mixta, porque ven que detrás de la coma no aparecía inmediatamente el periodo. Y en este caso también es una periódica mixta. Entonces esto me va a quedar, bueno, esto lo tienen que terminar, resolver la resta. En este caso me va a quedar 4231, todo el número, sin el arquito y sin la coma. Le voy a restar lo que no tiene arquito, que en este caso es el 4 y el 2. Y en el denominador, en la parte de abajo, me va a quedar. Detrás de la coma, fíjense, tengo dos números con arquito, entonces voy a poner 99. Y tengo un número que no tiene arquito, entonces voy a poner un 0. ¿Está bien? De esta manera yo lo que hago es pasar cada expresión decimal finita, decimal periódica, a fracción, porque eso es lo que me va a ayudar después a poder resolver los ejercicios que tienen en las actividades.